Hoy vamos a revisar dos productos. Este, que se llama hidrogel, que como veis son unas bolitas, la tenemos de distintos colores, hemos cogido azul, rojo, transparente, en fin. Y este otro que se llama Aquabol. En principio parecen iguales, pero ya veréis que no tienen nada que ver. Bueno, vamos a verlos. Lo vamos a comparar con nuestros Rainbows o Orbit. Entonces vamos a empezar por el hidrogel. Como hemos dicho, son unas bolitas pequeñitas, muy similares a los Orbit, un poco más grandes, que vienen pues en unas bolsitas que tienen como unos polvitos. Bueno, se supone que las ponemos en agua y nos sirven para que las plantas estén regadas. Entonces abrimos y lo primero que comprobamos es que nos ponemos perdidos, porque los polvitos que tienen son colorante que hacen que las bolitas, que siempre son como transparentes, se pongan con color. Entonces lo primero es decir que tratarlas con mucho cariño, no las toquéis con las manos esos polvitos, porque para quitarlo he tenido que usar estropajo y fairy. Bueno, pues nosotros hemos puesto las bolitas en un tarro y ahora echamos agua. Echamos agua hasta arriba del tarro y vamos a esperar que empiecen a crecer. Mientras tanto, os recuerdo que este hidrogel se vende en los bazares y que, según las instrucciones de atrás, dice: sirve para el cultivo de cualquier planta de interior. Lo que hace es que no tengamos que regar la planta, ponemos la planta en el jarrón que tenemos el hidrogel y eso hace que es como si le estuviéramos echando agua. También dice que crecen las bolitas estas pequeñas entre 8 y 10 horas después de haberles puesto con agua, que no es tóxico, pero que por supuesto no se coma y que no se deje al alcance de los niños. Bien, vamos a abrir ahora entonces el Aquabol, que parece lo mismo pero no lo es. El Aquabol, bueno, decir que en el hidrogel igual vienen siempre 10 gramos y en el Aquabol igual. ¿Veis? Este es el Aquabol, son bolas mucho más grandes. En este caso vienen 7 bolas amarillas. Vamos a abrir otro de otro color, por ejemplo este verde. Yo ya he abierto uno rosa y entonces ya os enseño luego también cómo están las bolas finales, ¿eh? En este verde, pues veis, vienen más bolas, porque estos serán también otros 10 gramos, es decir, no va por cantidad de bolas, va por gramos totales. Fijaros qué comparación nuestros Orbit con las bolas. Son casi del mismo tamaño, ¿eh? Los Orbit con los Aquabol. Fijaros, si os fijáis en los Orbit que nosotros teníamos antes de que empezaran a crecer, son mucho más pequeñitos que el hidrogel, ¿eh? Eso también es verdad. Y tanto el hidrogel como el Aquabol nos dicen que crecen hasta 150 veces su tamaño. Puede que nuestros Orbit también, porque veis que hay diferencia. Bueno, fijaros lo que va a crecer el Aquabol, ¿eh? De ese pequeñito a ese grande rosa. ¿Veis? Esos rosas yo ya los he hecho. Bueno, pues vamos a empezar. Para que crezcan, lo primero que tenemos que hacer es ponerlas en agua. Estos tardan mucho más en crecer. Este vídeo lo llevo haciendo mucho tiempo porque estos tardan de 48 a 72 horas. Entonces hacemos lo mismo. Les ponemos con agua y poco a poco os voy a enseñar cómo van cambiando. También, igual que hacíamos en el vídeo de experimentos con Orbit, lo que voy a hacer es meterlos dentro de un globo. He elegido este globo, que es un globo muy divertido, porque es un globo que si yo quito esta parte de atrás, lo que hago es que he encendido una lucecita. No sé si se me va a hinchar el globo, ¿veis? Y cambia de color, va pasando rojo, verde, azul. Es un globo muy divertido. Vamos a ver si esa lucecita aguanta el agua. Yo creo que sí. Hemos llenado el globo con agua y la luz sigue encendida. ¿Por qué digo esto? Porque si metemos dentro las bolas, pues tiene que aguantar el agua. Bueno, pues vamos a abrir otro sobre de bolitas, en este caso rojas, y fijar qué tamaño van a tener cuando crezcan. Es decir, el globo se va a quedar muy gordo. Bueno, pues vamos. Como se pegan las bolitas, vamos a meterlas primero en agua antes de meterlas dentro del globo. Entonces las metemos en agua para quitar un pelín el pringue. Estas no manchan como las pequeñas. Y ahora las vamos metiendo dentro del globo, sin ningún problema. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es llenar el globo de agua, como siempre, pero hay que ponerle bastante agua. Entonces vamos al grifo, ponemos nuestro globo con las bolitas y ahora con cuidado vamos poniendo agua. Digo con cuidado porque a mí ya se me ha explotado uno, lo podéis ver al final del vídeo. Pongo hasta un vaso porque no sabéis lo que pesa el globo lleno de tanta agua. Y como pesa tantísimo, le voy a quitar un poco de agua porque yo creo que aunque las bolitas se queden más pequeñas, de otra manera no vamos a poder ni coger el globo. Entonces suelto un poco de agua, ahora le doy un par de vueltas y le voy a poner una pinza. No quiero cerrar el globo porque luego quiero quitar el agua que sobre una vez que las bolas hayan crecido. Bueno, pues como veis, le pongo una pinza y lo voy a dejar ahí. Ya digo que estas tardan 72 horas. Los Orbit en 24 horas estaban, pero estos grandes tardan mucho. Y como tienen la luz, si apago la luz tengo mi discoteca. En fin.
Bueno, como he dicho que se me explotó un globo, voy a enseñaros lo que digo de la luz. Pues nada, veis, le he cortado la parte de arriba, le doy la vuelta y ahora veis que tiene ahí la bombillita. Es como una bombillita que está pegada al fondo del globo. Pues lo voy a recortar y voy a hacer lámparas, igual que hacíamos con los Orbit. Es decir, meto mi bombillita dentro de botes donde ya tengo las bolas. Por ejemplo, lo he metido donde las bolas rosas con agua. Y la verdad, no se nota para nada que tengo las bolas rosas. ¿Veis? Es como si fuera solo agua rosa. Entonces, para que dé más color, voy a poner unos Orbit, como hacíamos en su día. Así se ve mucho mejor. Se ve con más gracia. Voy a poner todavía más. Están las bolas rosas también, pero no se ven del todo. Parece que es como si el agua fuera rosa, pero no es verdad. ¿Veis? Son nuestras canicas de agua gigantes. Pues por cierto, vamos a ver cómo van nuestras canicas, las amarillas y verdes que hemos puesto. Pues les han salido como unos granitos, ¿veis? Se quedan como un poco por fuera transparente, las amarillas son más densas. Pero fijaros todavía lo que tienen que crecer, un montón. Y fijaros, si pasa más el tiempo, son como frambuesas, ¿lo veis? Mirad las otras, las pequeñitas ya están creciendo, Están cogiendo un tamaño muy chulo. Vamos a revisar también las que están dentro del globo. Pues mirad, se ven. La voy a mover un poquito, pero veis que ahí se ven las frambuesillas. Bueno, fijaros cómo me han crecido ya las azules pequeñas, ya están como los Orbit de tamaño. Pero yo creo que pueden seguir creciendo, por eso las he cambiado de bote, les he puesto un bote más alto y les he puesto más agua. Fijaros, estas otras ya han pasado 24 horas, Y mira cómo están, como cerebritos. Yo digo que esta etapa es de cerebritos, ¿veis? Son una gozada, a mí me encantan. Es como que tienen un núcleo con un color más oscuro y luego la parte de fuera es como transparente. Y hacen así como las volutas de los cerebrillos. Ya las voy a poner en blanco para que veáis qué chulas. A mí me encantan. Esta etapa me encantan. Pero mirad cómo tienen que crecer todavía, Bueno, pues ya ha pasado el tiempo necesario y fijaros cómo están, Qué súper canicas de agua tengo. He de decir que estas Aquaball no son tan redonditas, muchas de ellas, como son los Orbit. Y además son como muy blanditas, Fijaros, ahora he puesto más colores juntos. Mirad qué diferencia de mis Orbit a mis súper canicas de agua. Es decir, he pasado de caniquitas de agua a canicatas de agua. En serio. Otra cosa es que estas Aquaball son muy frágiles, ¿veis? Se destrozan muy rápido, cosa que los Orbit no. También es una gozada espachurrarlas, porque se rompen como en muchísimos fragmentos. Se parece un poco al Jelly Bath que veíamos el otro día. ¿Veis? Es un poco la consistencia del Jelly Bath. La verdad es que merece la pena hacerlo. También da pena porque son muy chulas, pero están muy bien, Fijaros cómo se han quedado las azules. Se ha llenado todo el bote grande. No sé si a lo mejor poniendo más agua se llenaría más. Y fijaros qué chulas, Qué chulas, me encantan este color. Y ahora vamos a ver si se espachurran igual que las otras. Pues no, son más fuertes las pequeñitas. Tengo que meter la uña y si meto la uña, pues claro, se espachurran. Una gozada también, ¿Veis? Voy a meter, toma, se queda lo mismo, como el Jelly Bath. Vamos a ver por último qué ha pasado con mi globo lleno de las canicas gigantes. Bueno, pues vamos a quitarle la pinza y vamos a quitarle el agua. El agua que sobra, que no se ha quedado canicas, Pues le quito, ¿veis? Y ya se empiezan a ver las bolonas, ¿lo veis? La verdad es que es una gozada tocarlas por fuera del globo. Una pena otra vez que no tenga globo transparente, porque queda más chulo, pero bueno, se ve el efecto. Pues les voy a hacer un nudo y ya podemos tener pues como una stress ball de canicas gigantes. Es chula, Ya digo, si espachurráramos mucho el globo, conseguiríamos que se espachurren, pero vamos, para mí la gracia es como tocar este globo sin espachurrar estas canicas gigantes, ¿no? Una gozada. Y fijaros, también tenía yo canicas rojas puestas en otro globo por si este tenía algún problema y entonces os las enseño, ¿veis? Las rojas todavía no han crecido tanto porque el globo tampoco les dejaría y son como más opacas. Bueno, pues fijaros qué de colores, me encantan. Bueno, pues vamos ya con el sorteo. Para participar tenéis que poner un comentario en el que digáis qué canicas de agua os gustan más. Ponéis canicas de agua grande o canicas de agua pequeñas. Y como siempre, tenéis que estar suscritos al canal y dar a me gusta en el vídeo. Habrá 4 premios, 2 de canicas pequeñas y 2 de canicas grandes.
Recordaros que todos los ganadores de nuestros sorteos los podéis ver en nuestra web, en ideas2s.com. Además, os cuento otra novedad. Hemos hecho ya un apartado de correos en el que podéis mandarnos fotos, cartitas, lo que queráis, dibujos. La dirección os la dejo en el vídeo. Es Ideas Fáciles, apartado de correo 68017 28080, Madrid, España.